Hermano, hermana, que el Señor le bendiga abundantemente. Bienvenidos al estudio de las 7 palabras. En esta Semana Santa hemos estado tomando el estudio de las 7 palabras, estas 7 declaraciones del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy estaremos tomando la séptima y última declaración del Señor Jesucristo en la cruz para nuestro estudio. Esta palabra o esta expresión la encontramos en Lucas, capítulo 23, versículos 46. Y la palabra de Dios dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Luego de la declaración del Señor Jesucristo de que todo había sido consumado, ahora encomienda al Padre su espíritu. Esta es una declaración que está lúcida en la mente del Señor Jesucristo al haberla declarado. Y además expresa el sometimiento a la voluntad del Padre. Está ahora entregando su vida a quien es el creador de la vida, en señal de total sumisión al Padre. El Señor había sido asesinado en manos de hombres injustos. Los judíos y todo el pueblo lo acusaron, y también los romanos. Llevaron a cabo esta ejecución todo el conjunto de estas personas. Los injustos estaban a cargo de hacer justicia y cumplieron sus propósitos malvados. Pero recuerde, nada de lo que ocurre en este mundo sucede sin el conocimiento de Dios. Y de esto nos habla el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23. Y la palabra de Dios dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo lo que había sucedido venía por el pleno conocimiento de Dios, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, todo esto se sabía que iba a pasar, pero la manera malvada en que sucedió fue llevada a cabo por los hombres en este tiempo, en la época que crucificaron al Señor Jesucristo. El Padre es quien lo envió a la cruz y lo quebrantó allí, sujetándole a padecimiento. Esto es lo que estaba en un acuerdo eterno junto al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para llevar a cabo esta obra de redención de la humanidad. Por eso, Isaías, capítulo 53, del versículo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo este plan de Dios estaba profetizado ya en su escritura, en el Antiguo Testamento. Todo lo que debía suceder acerca del Mesías prometido se estaba cumpliendo perfectamente en la persona del Señor Jesucristo. Por eso hablamos de este acuerdo en la eternidad. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, el mismo Señor Jesucristo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todo el plan de Dios que estaba profetizado en el Antiguo Testamento acerca del Mesías prometido se había cumplido exactamente. Todo lo que Jesús había anunciado a sus discípulos que sucedería tuvo pleno cumplimiento. Por eso podemos decir que los planes de Dios no pueden ser desviados por medio de propósitos humanos, sino más bien usa los propósitos malvados de los hombres y a pesar de ello cumple sus propósitos, los propósitos
divinos son cumplidos a cabalidad. Esto nos enseña también que el Señor Jesucristo, aunque colgado en la cruz, Él es soberano hasta el fin. Juan, capítulo 19, el versículo 30, nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor estaba en completa soberanía, Él estaba al control de toda circunstancia. Y Él, en su misión, entrega, dice, su Espíritu. En sencillez, en humillación, en sumisión, Él entrega su vida. Y Filipenses capítulo 2, el versículo 7 y 8, la palabra de Dios nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se humilló completamente para llevar a cabo este plan perfecto de la salvación en favor de la humanidad caída, en favor de pecadores. Él se despojó a sí mismo y tomando esta forma de siervo, semejante a los hombres, en esta condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después de que su obra había sido perfectamente cumplida y extendería a muchos ya frutos de salvación, el Hijo encomendó su espíritu en manos del Padre, mostrando justamente una confianza total en su inmenso amor, en el inmenso amor del Padre. Y el clamor del Señor indica que todavía tenía fuerza para vivir, pero voluntariamente Él entregaba su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él entregó su vida voluntariamente en la cruz del Calvario por nosotros. Él mismo se puso en lugar de nosotros pecadores. Lo que hemos visto en toda esta Semana Santa, esta primera palabra, que era una súplica por sus asesinos, en donde decía, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. La segunda declaración fue una esperanza al ladrón que estaba colgando en la cruz, donde el Señor Jesucristo le dijo a él, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, la tercera declaración, que era una palabra que estaba dando previsión al futuro para María. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En cuarto lugar, tenemos esta declaración que es un grito desconsolado de parte del Señor Jesucristo, en donde clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta declaración del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es la de la angustia física. Él deshidratado en la cruz, siendo desangrado en la cruz, Él clama diciendo, tengo sed. La sexta declaración, que es una palabra que nos habla de triunfo, es una proclamación de triunfo, en donde el Señor dice, consumado es. Y hoy que hemos visto esta última declaración, la séptima declaración, es una palabra, una declaración de confianza y de sumisión. En tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que el Señor le dijo al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7 palabras
dejan una gran enseñanza acerca de la grandeza de la salvación. Cada una de estas declaraciones nos muestra la gracia de Dios derramada para con los hombres. Y allí podemos apreciar mejor la manera tal que nos amó a nosotros indignos pecadores para que Él, entregándose a muerte en lugar de nosotros, nos dé salvación y vida eterna. Y de esa manera podemos observar y entender de mejor manera y mucho más claro la manera tal que Dios nos ama, la cual la declara en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de estas 7 declaraciones, podemos mirar lo que dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted no ha reconocido la maravillosa obra de Dios hecha por medio del Señor Jesucristo, rinda su vida a Él hoy mismo. No tiene excusa. Y la palabra de Dios es muy clara. El hombre tiene necesidad de ser perdonado. Tiene necesidad de arreglar las cuentas con Dios para tener una vida eterna junto a Él. Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 4 al 6. La palabra de Dios nos habla acerca de esta salvación, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay salvación en la persona del Señor Jesucristo. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque solo hay un mediador, quien es Jesucristo, quien vino como hombre, Dios mismo encarnado. No busque en otro lugar, no busque otro camino. No hay otra forma de llegar a la salvación. No hay la manera de llegar por medio de la religión, por medio de las obras. No hay otro camino más que el Señor Jesucristo. Y él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo, una eternidad le espera, porque Él murió por usted y la eternidad pasará usted junto a Él. Pero si no ha conocido, arrepiéntase hoy mismo, entregue su vida al Señor. Y usted, hermano, testifique acerca de esta verdad gloriosa del Evangelio del Señor Jesucristo, para que sus amigos, hermanos, vecinos, conocidos que usted tiene, puedan reconocerle como único y suficiente Salvador y lleguen al conocimiento de la verdad. Que el Señor le bendiga abundantemente. Bendiciones.